bienvenidos sean todos al estudio de la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, bajo el tema Ven y sígueme. Voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9 y vamos a leer los versículos 57 al 62. Después hacemos una oración para ponernos en las manos de Dios y damos inicio a la enseñanza de esta hora. Y la palabra de Dios dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así como están, les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este momento. Gracias te damos por la vida, por la salud y el privilegio que tú nos das, Señor, de conectarnos, de estar congregados en esta mañana para escuchar tu bendita palabra, Señor. Una vez más te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder entender este mensaje, esta enseñanza, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú nos hables por medio de tu bendita palabra. Haz sensibles, Señor, nuestros oídos, nuestra alma, Señor, todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesucristo, de antemano te damos muchas gracias por todo. Amén. El tema es ven y sígueme. Y vemos en el versículo 57 y 58 de nuestra base bíblica y dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y podemos ver en esos dos versículos lo difícil que es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lo difícil que es, a lo mejor, el cristianismo. Lo difícil que es el estar en los caminos de Dios. Vemos aquí que no es fácil. Vemos aquí que a veces puede ser incómodo, porque tenemos que salir de nuestra comodidad. Nuestro Señor Jesucristo le responde a esta persona. Él a lo mejor teniendo esa entusiasmo, a lo mejor viendo que lo seguía mucha gente, viendo a lo mejor que estaban ahí sus 12 apóstoles, Él le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor Jesucristo lo que hace y responde es una verdad. Una verdad que cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, nos damos cuenta que es difícil. Quisiéramos pensar que estar en los caminos de Dios ahora va a ser todo fácil, ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener dificultades, nuestras familias a lo mejor nos van a querer más o van a estar más unidos, pero no. La misma palabra de Dios dice que Él vino a ser como una espada, trae una división entre las familias. Y eso es lo que ocasiona a veces la palabra de Dios. La palabra de Dios trae división. La palabra de Dios muchas veces lo que hace es de que trae conflicto a nuestras familias. Y vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo responde. Versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas. O sea, lo que podemos ver es de que le está diciendo: mira, en los animales hasta tienen donde refugiarse. Hay frío
y tiene donde calentarse. O hace calor y tienen donde refrescarse. Y dice, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Seguir a Jesús no es para todos. Muchos a lo mejor a la mitad del camino se van a salir. Muchos van a sentir frío o van a sentir calor y se van a apartar del camino. Muchos, cuando vean un pequeño problema, van a querer salir huyendo. Seguir a Jesús no es fácil. Mas Él dice, ven y sígueme. Muchos sacarán muchos pretextos. Cuando se les predica la palabra de Dios, cuando se les invita a la iglesia, cuando se les invita a un estudio de la palabra de Dios, dicen, no tengo tiempo. Es que yo no creo en eso. Es que lo que son las religiones, y a veces vemos al hombre que en su ignorancia trata de contestar conforme a su ignorancia, porque no entiende ni siquiera qué es religión, no entienden ni siquiera qué es lo que es la salvación, pero ellos dicen, no, mira, es que yo me siento bien en mi vida. Mira, no le hago mal a nadie. Ve, yo soy famoso en mi cuadra, o yo soy famoso en mi comunidad, o mira, la gente me respeta aquí en mi trabajo. ¿Por qué? Porque a veces contestamos a la ignorancia en la cual nosotros estamos, porque todavía seguimos en tinieblas y contestamos cosas que ni siquiera podemos ver ni entender, porque estamos en tinieblas. Pero si entendiéramos qué es el reino de Dios, entonces sí quisiéramos salir corriendo de las tinieblas. Entonces sí nos daría miedo en el lugar donde nosotros nos encontramos. Pero como no lo entendemos, contestamos conforme a nuestra ignorancia. Es que mi familia es de otra religión. Es que a mí desde niño me enseñaron esto, pensando que el evangelio, pensando que las cosas que vienen de arriba, las cosas o el reino de Dios, es similar a las cosas que nosotros vemos. Y queremos comparar el reino de Dios con lo físico, con lo que nosotros vemos. Y a veces lo queremos humanizar y verlo de la forma como se mueven las cosas del mundo. Muchos dicen, mañana. No, sí, en serio, mañana. Si haces tú mañana un estudio, yo mañana estoy ahí. No, ya vas a ver. Cuando vuelva a ver otro servicio en la iglesia, dime y ahí voy a estar. Otros dicen, luego, ahorita no me siento listo, no me siento preparado. Pero vemos que a lo mejor esta persona se sentía preparada. Él ve a nuestro Señor Jesucristo. No nos dice la palabra de Dios qué es lo que a él lo motivó. Pero podemos pensar bajo el texto que estaba rodeado de mucha gente. Él a lo mejor sintió emoción. Y a veces venir a los caminos de Dios con emoción no es bueno. Porque la emoción se acaba. La emoción es pasajera. Nosotros tenemos que venir con una convicción, creyendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, creyendo que Él es nuestro Salvador. Cuando creemos eso, ya no nos importa lo que está alrededor de nosotros. Muchos dicen, es que mi familia, y otros sacan pretextos de costumbres y etcétera. Pero cuando Dios llama, nosotros tenemos que estar dispuestos y decir, sí, Señor. Y esto fue lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo va a empezar su ministerio público y escoge a 12 apóstoles. Y vamos a hacer que la misma palabra de Dios se interprete sola. Y voy a pedir que alguien me ayude a leer Mateo capítulo 4.
Vamos a Mateo capítulo 4, versículos 18 hasta el 22. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Muchas gracias. Podemos ver aquí que a lo mejor ellos no tenían ni idea de quién era Jesús. Mas, cuando ellos escucharon el llamado, dejaron todo lo que estaban haciendo. Ahora se enseña y se les predica quién es Jesús, qué vino a hacer por nosotros y en el sistema en el cual nosotros nos encontramos. Se les explica que nos encontramos en un mundo caído. Nos encontramos en una situación que Dios nunca quiso para nosotros y ahora Él ha venido a rescatarnos. Y aún así sacamos pretextos. Mas hoy se sigue repitiendo estas palabras. Ven y sígueme. Ellos, estando en su profesión, en su trabajo, dejaron todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 21 y 22 del capítulo 4 de Mateo. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Y nos dice que era Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre. Y es aquí lo que me sorprende esto. Muchas veces no vamos a tener tiempo para despedirnos de nuestros padres. Porque cuando uno siente el llamado, uno deja todo. Él no tuvo tiempo de decir: papá, mira, ten la red, mira aquí, ya atrapé pescados. Porque ese era su trabajo. ¿Cuántas veces puede pasar en nosotros que Dios nos llame y a veces no haya tiempo de despedirnos de nuestros hijos, de nuestros padres? O aquellos hijos que a veces Dios llama y dice: ven, sígueme. Como pasó con estos dos muchachos, Jacob y Juan. Que no hubo tiempo de que se despidieran de su padre. Su padre mejor se quedó: ¿y dónde va este muchacho? Esos muchachos. No rechaces cuando se te invite que vengas a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único Salvador. Él es el único que perdona pecados. Y Él es el único que vino a rescatarnos de una condenación eterna, muriendo en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 9. Versículo 9. Y dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo era un publicano. Se le llamaba así a aquellos que cobraban impuestos. Mateo, siendo judío, le cobraba a sus hermanos o a los judíos, a su comunidad, estos impuestos que pedía Roma. Los publicanos eran ricos, porque la misma palabra nos dice y nos menciona algunos publicanos,
porque a veces ellos cobraban de más, ellos entregaban lo que le tenían que entregar a Roma y ellos estafaban a su propia gente. Mateo, a lo mejor teniéndolo todo, aunque no estaba haciendo bien las cosas, vemos que él dejó todo lo que él tenía. Riqueza, comodidad. Él hubiera podido decir, no, yo estoy bien donde me encuentro. Mas dice que al instante o al momento de escuchar la voz, dice que él dejó lo que él estaba haciendo. Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Simplemente dijo Jesús, sígueme. No le dijo, mira Mateo, ¿has leído tu Biblia? Mira Mateo, ¿has ido a la sinagoga? Mira Mateo, ¿te han enseñado esto los rabís? ¿Te han enseñado esto los sacerdotes? ¿Te han enseñado esto los escribas, los doctos, los intérpretes de la ley? Mira, ¿sí sabes que Moisés habló de mí? ¿Sí sabes que esa profecía la estoy cumpliendo ahorita? No. Él simplemente le dijo a Mateo, sígueme. Él no dijo, mira, yo soy traicionero, yo trabajo para Roma, yo soy un ratero, he defraudado a mi comunidad. No dijo nada de eso. Simplemente dice que se levantó y lo siguió. Ven y sígueme. Vamos a regresar a nuestra base bíblica. Lucas capítulo 9, ahora vamos a leer versículos 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y aquí en estos versículos hay algo tan profundo que voy a tratar de explicarlo en poco tiempo. La palabra de Dios nos enseña que dice que había mucha gente que estaban rodeados. Este hombre, al escuchar que nuestro Señor Jesucristo le dice, ven, no sabemos si lo toma como pretexto, porque dice, deja que primero entierre a mi padre. En primer lugar, él no debería de estar ahí si su padre estuviera muerto. No sabemos si él lo está diciendo de una forma simbólica. Primero deja que, no sé, podía ser, deja despedirme mejor de mi familia, o déjame primero liberarme de lo que yo tengo. No sabemos. Pero la contestación que da aquí nuestro Señor Jesucristo, que también es muy interesante, y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Contexto cultural judío. Cuando un hijo mayor su padre moría, él como mayor se tenía que encargar de todos los servicios fúnebres. Él es el que tenía que enterrarlo, como siendo él el mayor, al morir el padre, también tenía que arreglar lo que era el testamento. ¿Ok? Como hijo mayor, él tenía que recibir una doble porción. Entonces todo eso tenía que él arreglarlo. También para ellos, como judíos, como israelitas, ellos también
en este caso el padre, porque vamos a hablar de que él está diciendo, deja que primero entierre a mi padre, tenía que pasar un año y luego ya los huesos se tenían que enterrar en otro lado. ¿Okay? No sabemos si era un pretexto de decir, deja que vaya y entierra a mi padre primero. No sabemos. Pero si realmente físicamente su padre había muerto, él no tenía que estar ahí, él tenía que estar preparando todo eso. La sepultura se llevaba a cabo lo más pronto posible, ¿ok? Estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando contexto cultural judío. Cómo ellos llevaban a cabo los servicios fúnebres. Cuando alguien moría, se tenía que enterrar lo más pronto posible. ¿Ok? Por razones sanitarias, porque ellos no tenían el avance que tenemos nosotros ahora. También se tenía que enterrar lo más pronto posible porque ellos creían esto. Ellos creían que cuando el difunto moría, el alma permanecía en el cuerpo 3 días. Y que durante el duelo, durante el lloro, el alma todavía podía escuchar a sus familias. Eso es lo que ellos creían. Entonces no tenía que pasar 3 días, tenía que ser pronto, porque esa era la idea que ellos tenían. ¿Ok? Pensamiento del primer siglo. Ellos también tenían que preparar a la persona que había fallecido. Lo que ellos hacían era de vendar a la persona las manos y los pies, y tenían que ungir el cadáver. Tenían que ponerle especias, ungüentos, y también ponían una mezcla de mirra y aloes. Esto era para que cuando el cuerpo se estuviera descomponiendo, no salieran los olores tan fuertes. Y eso no lo explico por explicarlo, yo sé que a lo mejor lo pueden saber ustedes, pero la mirra simplemente era una resina acomosa, hagan de cuenta como una gomita, que era tomada de un árbol. Era amarga, pero también era aromática. Entonces eso es lo que hacían para preparar un cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a regresarnos a base bíblica. Teniendo en contexto eso, cuando él dice, deja que primero entierra a mi padre y luego ya yo vengo a ti. ¿Ok? Podemos pensar que es pretexto. Como muchos cuando decimos, ven, mira, te invito a la iglesia, o ven a un estudio, o me permites ir a tu casa y leerte la palabra de Dios, o explicarte unos versículos. A veces la gente dice, no, es que tengo a mi mamá enferma, y es que mi hijo, es que tiene mucha sal. A veces sacamos pretextos. Pero vamos a ver aquí la respuesta de nuestro Señor Jesucristo al decir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si nosotros lo vemos literalmente, no tiene sentido. Porque como un muerto, estando muerto, se va a salir y a decir, a ver, deja, yo te entierro. O sea, no tiene sentido. ¿Qué es lo que quiso decir aquí nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que verlo en su contexto griego. Aquí la palabra que se ocupa para muerto es necros en griego. Y esto es o significa físicamente, pero también simbólicamente. Aquí la palabra
En griego, necros, lo voy a escribir aquí. Se refiere a la muerte física, pero también a lo espiritual. Muchas veces la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos. No físicamente, pero sí espiritualmente. Vamos a ver dos versículos para ocuparlos de referencia. Cómo la palabra de Dios ocupa este mismo término en griego para referirse a la muerte física, pero también a una muerte espiritual. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 5. Voy a pedir que alguien me ayude a leer Mateo capítulo 11, versículo 5. Y luego vamos a ver Efesios capítulo 2. Y ahí sí vamos a tener que leer del 1 al 5 para poderlo entender. Mateo capítulo 11, versículo 5, ¿cómo dice la palabra de Dios? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Ok, muchas gracias. Podemos ver aquí, cuando dice aquí la palabra, los muertos son resucitados, está hablando de la muerte física. Ok, aquellos que estuvieron muertos físicamente, que Dios resucitó. Ok, creo que el más que nos suena puede decir Lázaro. Pero hubo una niña, hubo también iba a pasar una viuda ahí, era su única hijo, y también lo resucitó. Entonces tenemos aquí 3. ¿Okay? Entonces cuando está hablando aquí la palabra de Dios, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Ok? Y aquí lo está hablando físicamente. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer versículos del 1 al 5. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ok, muchas gracias. Y dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Es la misma palabra, pero aquí está hablando espiritualmente. En el versículo 5, aún estando nosotros muertos, es la misma palabra en griego, pero está hablando en espiritualmente. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo a este hombre, que saca el pretexto de decir, deja que primero entierre a mi padre, nuestro Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí es, deja que el mundo se encargue de las cosas del mundo. Y deja que lo espiritual se encargue de las cosas espirituales. Porque cuando nosotros venimos al camino de Dios, somos unas personas que estamos vivas espiritualmente. Ven y sígueme. No es fácil. No es fácil porque a veces a las personas que más amamos son las que más nos rechazan por venir a seguir a nuestro Señor Jesucristo. El camino no es fácil. Nos quita de la comodidad, nos saca del confort,
nos saca de ser a lo mejor el hermano más popular, el tío más popular, el hijo más popular, a ser el hijo rechazado, el tío rechazado. Y muchas veces el padre rechazado o el hijo rechazado. Mas nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió y le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. No estamos solos. Sí, vamos a pasar tristeza, vamos a pasar soledad, vamos a ver que nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos nos desprecian. Por eso es algo que también nuestro Señor Jesucristo nos dijo. A lo mejor te vas a dejar padre y madre, pero en el reino de Dios vamos a ganar todo. A veces tenemos que perder todo para ganarlo todo en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le contesta a este hombre en nuestra base bíblica: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que el mundo se encargue de lo mundano, de su sistema. Deja que los ciegos, deja que los muertos espiritualmente se encarguen de las cosas del mundo. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Seguir a nuestro Señor Jesucristo se requiere de un compromiso. No es de hoy sí y ya me hicieron esto y ya me salgo. Hoy sí, pero extraño lo que hacía antes. Y es que ya no aguanto que mis hijos ya no me toman como su padre. Y siento el desprecio de ellos por ir a la iglesia. Si tú quieres venir y seguir a nuestro Señor Jesucristo, se requiere de un compromiso total, sin condiciones. Pero aún así, si tú estás en el camino y pasas desprecio y pasas dificultades, Dios siempre va a estar ahí para motivarte, para volverte a levantar. La misma palabra de Dios dice que el justo 7 veces cae, pero Dios está ahí para levantarlo. No tengas miedo si durante en el camino desmayas. No tengas miedo si en el camino tropiezas, porque Dios siempre va delante de ti. Y va delante de ti protegiéndote y cuidándote. Y a veces Dios va a estar atrás de ti, cuidándote las espaldas, cuidándote de los que vienen atrás. A veces Dios va a estar al lado derecho de ti, para que cuando tú te canses, tú puedas recargarte en Él. Y muchas veces Dios te va a estar cuidando desde arriba para protegerte de todas las cosas malas que hay en ese sistema, que hay en este mundo. Vemos aquí que el llamado es un llamado urgente y dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es más importante, es urgente que nosotros sigamos enseñando la bendita palabra de Dios, porque muchos están muriendo, sí, espiritualmente,
pero también físicamente sin tener ninguna esperanza. Aplica aquí el llamado urgente para anunciar el Evangelio de Dios. Versículos 61 y 62 de nuestra base bíblica. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto a lo mejor es algo fuerte para nosotros. Es algo que decimos, pero ¿qué de malo tiene que yo me vaya a despedir? Me acuerdo que yo leyendo esto con mi familia me decía, esto se refiere a que a lo mejor de aquí a que vayas a despedirte, ya cuando quieras entrar a encontrar a Jesús, sea demasiado tarde. Y es aplicable. Y tiene sentido. Puede ser que a lo mejor yo vaya y me despida y que diga, oye, qué buen ambiente hay aquí. Oye, no, yo me quedo aquí, ¿no? Qué bueno que vine a despedirme. Iba a cometer un error. Iba a lo mejor a... Entonces por eso dice el Señor Jesús, ¿qué es el arado? Sé que para nosotros no tenemos mucho conocimiento, pero vamos a mostrar aquí algunas fotos para que ustedes tengan una idea. El arado era una herramienta para hacer hoyos o surcos en la tierra para sembrar. Entonces lo que hace aquí el Señor Jesucristo, ocupa algo que ellos pudieran entender. Y claro, el que toma el arado tenía que seguir enfrente. Era tomado por unos animales, a veces era tomado por unos bueyes, que era arrastrada esta navaja que iba haciendo hoyos en la tierra, y eran unas ruedas que iban girando. Pero a veces la persona tenía que tomar ese arado o guiar al buey para que hiciera los surcos o esos espacios en la tierra rectos. Entonces fíjense, mientras que ustedes ven las fotos. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, ya lo están viendo ahí, mira hacia atrás. Yo lo estaba leyendo, lo estaba estudiando y dije, sí, es como para nosotros o para mí, que a veces yo estoy cortando el pasto y si yo llego a voltear, pues de repente a lo mejor voy a estar en la banqueta o en la carretera o ya voy a chocar con un árbol o es tan peligroso que puede estar a un niño ahí o un juguete y se puede despedazar eso. Entonces es más o menos así, pero aquí la idea es de que a veces, estando en el camino de Dios, ya no tenemos que mirar atrás. Porque mirar atrás es como retroceder. Es como decir, es que extraño estar allá. Entonces, si extrañas estar allá, quédate allá. Quédate allá. Porque lo que va a pasar es de que en vez de que tú abras el camino para otras personas, se los vas a cerrar. Por conciencia, la persona que vea que estás aquí y estás en la iglesia, y luego en el mundo, y luego en la iglesia, y tomas el arado y volteas atrás, no lo van a tomar ellos en serio. Y van a decir, es que yo no quiero ser así. Y para estar así como él, pues no. Estar en los caminos de Dios es un compromiso total. Y debe de haber a ti, o tú debes de tener una seguridad de que en los caminos de Dios hay salvación y hay una vida eterna. Si tú no entiendes eso, por eso estás un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Pero la misma palabra de Dios dice que no se puede mezclar lo pagano con lo santo. Por eso dice, no le eches las perlas a los cerdos, porque los cerdos no lo van a valorar. ¿De qué sirve que des palabra, de que la des profunda, de que trates de explicarla? Si como quiera los cerdos no van a saber qué son las perlas. El camino de Dios,
A veces el mundo lo ve y dice, es para gente débil. Es para gente que no tiene criterio. Es para gente que, pues como no tiene otra cosa que hacer, pues ahí van a la iglesia. No. Dice la misma palabra de Dios que los cielos son arrebatados por los valientes. Para venir al camino de Dios, no necesitas ser débil. Porque si eres débil vas a ser arrastrado por las corrientes y doctrinas del mundo. Por eso Dios, o nuestro Señor Jesucristo, le contesta aquí al primer hombre. Era para que hubiera dicho, sí, vengan, síganme. No, aquí está el ambiente bueno, no, aquí no les va a faltar pan, aquí no les va a faltar, nunca van a tener sed, vamos a vivir en el mejor palacio, vamos a tener los mejores campos, frutas, no. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Quiero terminar con este versículo. Romanos capítulo 10. Este hombre que le dice, déjame primero enterrar a mi padre. No sabemos lo que este hombre estaba pasando. Si era verdad o simplemente era un pretexto. No lo dice la palabra de Dios. Pero en donde yo me quedo es cuando dice nuestro Señor Jesucristo, deja que los muertos entierren a los muertos y ve y anuncia el Evangelio. En esas palabras yo me quedo. A veces no importa cómo tú lo expliques. Si tú tienes la oportunidad de hablarle a alguien de las cosas de Dios, hazlo. Porque la gente está muriendo sin conocimiento. A lo mejor no se van a convertir y no van a decir, oh, wow, nunca nadie me había hablado así. Pero la misma palabra de Dios dice que esto es como una plantita. Alguien va a sembrar esa semilla. Va a venir otro y la va a regar. Y va a venir otro y la va a estar recortando y la va a estar cuidando. Todo eso es importante. No te sientas mal de decir, es que no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. No se necesita ser un teólogo, hablar profundamente y decir, mira, en hebreo dice así. Cuando tú lo haces de todo corazón y si la persona está dispuesta, cuando Dios le diga, ven y sígueme, lo va a hacer. Romanos capítulo 10. Versículos 14 al 15. Romanos capítulo 10, y termino con esto, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Así como está, nos va a invitar a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias, porque creemos que cuando tú dijiste, ven y sígueme, tuvimos que dejar padre, madre, tuvimos que dejar amigos, tuvimos que dejar aquellas cosas que nos hacían a lo mejor felices. Mas hoy, conscientes en nuestros 5 sentidos, creemos que ese es el mejor camino. Antes hablábamos así, pensábamos así, hacíamos así porque estábamos muertos espiritualmente. Pero hoy hemos resucitado a una nueva vida espiritual y ahora nos encontramos en el mejor camino, en el mejor lugar,
que son tus caminos. Señor, gracias por el conocimiento que tú le das a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra memoria, a nuestra mente. Y gracias porque nos permites entender esos textos, Señor. Gracias por nuestro llamado. Gracias porque creemos que somos parte de tu ministerio terrenal. Simplemente nosotros somos siervos tuyos, Señor. Si hay algo en el cual nosotros podamos servir más, pone en nosotros ese servicio conforme a nuestras capacidades. Y te pedimos, Señor, que tú nos capacites más y más para llevar el Evangelio alrededor del mundo o a aquellos que están cerca de nosotros. Ven y sigue. Gracias por tu bendita palabra. Y te pido, Señor, que tú bendigas también a aquellos, Señor, que estuvimos presentes y a aquellos que van a escuchar, Señor, en un futuro esta enseñanza, que llegue, Señor, a sus vidas, a sus corazones, y que cuando digas, ven, sígueme, estén preparados. Gracias te doy por todo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos.